Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Buenas tardes, ¿qué tal? Están con nosotros en su canal de televisión de TV UJAT, en el canal 35.1. Estamos precisamente abriendo hoy el programa Aprendamos Economía, programa que nos lleva a nosotros a conocer algo de lo que sucede en la economía, en el mundo, en el país y en nuestro estado. Estamos aquí tres compañeros que siempre nos vemos martes con martes y para mí es un placer presentarlos. A Maestro Bolívar. Buenas tardes, bienvenidos al programa. Gildardo. Pues buenas tardes, recomendándole al público que nos escucha por Radio UJAT o que nos esté viendo por TV universitaria, que manejen con mucho cuidado. Tenemos una tarde lluviosa y hay mucho encharcamiento en la ciudad de Villahermosa. Por favor, escúchennos, véannos y vayan con cuidado. Realmente es una tarde bastante lluviosa la que tuvimos hoy, una tormenta, y creo que está anunciado hoy y mañana, tormentas fuertes en esta parte del país, en el sureste, encharcado. Me costó trabajo llegar al canal de TV UJAT, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado. Es un problema. Todos picado llegamos. Aquí lloviéndonos. Pero aquí estamos, como siempre. Tenemos que estar aquí con ustedes, porque es un compromiso que tenemos con este público que nos ve martes con martes en su canal de TV UJAT, en el 35.1 y también simultáneamente en FM, en el 107.3 de FM, en Radio UJAT. Ahí escúchenos, los que no van manejando en su coche, los que van con sus teléfonos en la mano, ahí nos pueden escuchar a nosotros. Y hoy vamos a arrancar con un tema bastante interesante con el Banco de México. El Banco de México acaba de dar algunas cosas que busca de alguna manera estabilizar la moneda, el peso y sobre todo enfrentar un poco esa carrera que tiene el peso mexicano con el dólar, y anuncia precisamente el Banco de México que hay una cobertura cambiaria empezó en el mes de marzo y que se disponen de 20,000 millones de dólares para que no tengan problemas las corporaciones y los bancos de primer piso, los bancos comerciales y también los que cambian pesos por dólares. Gildardo, antes que entráramos al programa, platicamos este tema de la cobertura cambiaria que tiene Banxico. Fíjate que estamos dando clase a un grupo de mercados de capitales. Ah, qué bien. Y estos jóvenes, de alguna manera, cuando se anunció el planteamiento del Banco de México sobre las coberturas cambiarias, bueno, se abocaron a investigar e inclusive a exponer en clase en qué consistía todo esto, porque habían muchos rumores, algunas opiniones, algunos especialistas en materia financiera interpretaban de alguna manera, manejándolo como un seguro, otros comentaban de que el Banco de México finalmente iba a pagar dólares y significaba una deuda. El chiste es que estos jóvenes que si alguno de ellos nos está escuchando o viendo en estos momentos, bueno, ellos armaron todo un proceso de investigación y voy a comentar brevemente los resultados de esta investigación. Las coberturas cambiarias que promueve el Banco de México, que por cierto ya hizo una subasta de 1,000 millones de dólares el pasado lunes 6 de marzo. El lunes 6 de marzo. Esta cobertura de entrada es una cobertura que se instrumenta en pesos mexicanos. Claro. ¿Y en qué consiste? Bueno, el Banco de México en la primera subasta abre el proceso de licitación a que participen aquellas instituciones financieras que quieran y que tengan el interés de estos. Toda liquidez que tengan también, ¿no? Y curiosamente, el día 6, a mí me llama mucho la atención porque
El día 6 de marzo, en 10 minutos, se abrió la ventanilla del Banco de México y iba teniendo respuesta a todos los que iban participando 2 minutos siguientes. O sea, Cada 2 minutos. una subasta que no pasó de 15 Y minutos. se acabaron los $1.000 millones. Se repartieron los $1.000 millones de dólares. ¿Entre cuántos? ¿Quién sabe? No, sí. Curiosamente, abrieron. Me supongo que quienes tomaron primero parte fueron los bancos comerciales. ¿Por qué razones? Son los que manejan esa parte. Todos los bancos. Todos, pero son los bancos comerciales. Hubieron 23 propuestas. Aparte de las financieras. No, 23 propuestas. ¿Qué hace el banco? El banco pone un tipo de cambio máximo y un tipo de cambio mínimo. Según la banda de flotación que se maneja. Para el caso de esta primera cobertura, hubo una solicitud de 420 millones por 23 solicitantes. Sin embargo, el Banco de México lo que estaba licitando eran 200 millones. El tipo de cambio máximo que puso como límite el Banco de México para esta cobertura fue de 19.6230 como máximo y como mínimo 19.4800. De estas dos bandas máximas y mínimas, el Banco de México saca un promedio ponderado que le llama ellos, y quedó el promedio ponderado de 19.5606. Ese promedio ponderado es lo que el Banco de México va a validar en esta licitación con relación al tipo de cambio a la fecha de vencimiento. Es decir, Sí. todos los bancos que entraron a ese juego van a pagar 19.5 en ese precio licitado. Sí, característica, no decir que también es en pesos, no va a ser en dólares, en pesos. Es en pesos. Ajá. Sí. Decías. Y eso, entonces, pues, da seguridad, ¿no? Cuanto menos ese vaivén que tenía el peso con el dólar, pues va acomodándose, ¿no? Hay una como seguridad. se enfrenta. ¿Qué sucede en este caso? O sea, se licita el lunes 6 y el vencimiento va a ser el 5 de Abril. de mayo. ¿No? ¿Qué? El 5 de abril. Sí. 5 de abril es una licitación por 30 días. Van a haber otras licitaciones, unas por 60, otros por 101 días, otros por 178, Hasta 280, hasta 360 días. Pero en este caso de 1.000 millones. del 20.000 millones de pero dólares. en de este caso- 200, son 200 millones, o sea, hizo varias subastas. Los 1.000 millones, el banco, Ya pasaron, fue el 6 de marzo. sí, pero lo subastó Siguen en otras 6 subastas, paquetes. sí, ¿no? sí, ajá. En 6 paquetes subastó Los el 1.000 banco millones. los 1.000 millones. 4 paquetes eran de 200 y 2 de 100. Bueno, el primer paquete, nada más para que tengamos una idea, el primer paquete de 200 millones, que fue la primera licitación, se lo adjudicaron 5 postores, o sea, 5 bancos. No se conoce qué bancos. Uno se quedó con 100 millones de dólares, otro se quedó con 41, otro con 50, otro con 3, otro con 5 y otro con $1 millón de dólares. Lo que decía Carsten, en este caso, el gobernador del Banco de México, es que en ningún momento esta forma del manejo de instrumentos de estabilizar el mercado cambiario, porque esa es la idea, porque el mercado cambiario, como lo comentamos en programas pasados, está en esa situación de desequilibrio, utilice este instrumento del aspecto cambiario. ¿Para qué? Para que no siga ese vaivén, no afecta, según él, la versión del doctor Carsten, de que no afecta en ningún momento las reservas internacionales que tiene el gobierno de México en el Banco de México. Ni es deuda tampoco. Tampoco es deuda. Sí, sí, No, yo todo no- es en peso. Por ejemplo, decíamos que el precio ponderado del tipo de cambio con que se asignan estos primeros 200 millones de dólares son de 19.5793, ¿sí? ¿Qué sucede en el 5 de abril? En el 5 de abril, Otra cuando la licitación. institución
los que compraron estos 5 postores que obtuvieron los 200 millones, compren dólares en 30 días. Si el precio del dólar está por arriba a ese precio ponderado, el Banco de México le pone la diferencia. O al contrario. Porque tiene una banda, un promedio, ¿no? 19,55. No. Es con relación a los 19.55. Por eso, te entiendo. Lo que pasa, bajémoselo al pueblo. La razón es que el Banco de México dijo, ustedes van a pagar 19,55 el dólar. Si sube, el Banco de México apoya. Paga la diferencia del precio ponderado. Sí. Si se baja el precio del dólar, disminuye el precio del dólar. Si se disminuye su relación con el peso, el dólar peso, los bancos privados le reintegran al Banco de México. O sea, aquí lo que llama la atención, por ejemplo, el de 30 días es el que tiene un precio ponderado más bajo. Si nosotros revisamos el de 360 días, el precio ponderado que el banco asigna en base a la banda máxima y a la banda mínima es de 20.4292. Este instrumento que maneja el Banco de México no es mayor a 12 meses. 300. Un año. Un año va a estar. Yo creo que lo que anda haciendo el Banco de México es, como decíamos hace un ratito, la estabilidad del mercado cambiario. Sí, fíjate que es interesante porque esto en el tema siguiente podemos hablar. Sí, pero a mí eso me preocupa, eso de la estabilidad cambiaria, porque surgen varias preguntas, que repito, ahí en clase los jóvenes tuvieron esa inquietud. Una, por ejemplo, es ¿cómo van a aplicar esos bancos? Yo creo que lo que tiene que hacer el Banco de México va a retomar algunas ideas importantes en el día de hoy. Después que regresemos de este corte, seguimos platicando acerca del mercado cambiario. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía y estamos platicando con el maestro Bolívar, el maestro Gildardo, excelentes amigos de aquí del programa. Ya están inventariados en Aprendamos Economía, nuestros amigos estimadísimos de nosotros. Escúchenos en Radio UJAT, en el 107.3 de FM y también en el 35.1 de su canal de televisión, en el cual estamos presentes nosotros. Llámenos al 358-1596, es el teléfono aquí del estudio, y con gusto recibiremos sus comentarios y sus llamados sobre el programa que tenemos en este momento. Vamos a continuar para cerrar este bloque, mi querido Gildardo, acerca de la cuestión cambiaria que el Banco de México instrumentó para establecer el mercado cambiario. Y entramos de lleno a algo que se relaciona con lo que es la deuda. Ya que me quedé con bata así. ¿Al hombro? Al hombro. No, bueno, bateo libre, pues. Sí. Yo creo que para que el público que nos está escuchando, nos está viendo, les quede claro este nuevo instrumento financiero que usa el Banco de México, que se llaman coberturas cambiarias. No hay que confundirlas con las coberturas petroleras. En las coberturas petroleras, pues es un seguro. ¿Son bonos? Que paga el gobierno mexicano, paga una cantidad a un precio específico del barril. Normalmente ese precio es el que se proyecta para hacer el cálculo de nuestro presupuesto. Lo que comentaba Bolívar otra vez, la vez pasada, ¿no? Si baja el precio del crudo, bueno, las aseguradoras nos ponen la diferencia. Si se vende por encima, pues las aseguradoras salen ganando. ¿Qué decías tú acerca del seguro, Bolívar? Esa es la parte que dice Gildardo, o sea, en la parte de arriba, ¿no? Hay como especie de una compensación, tanto para el Banco de México, para respetar esa fluctuación del dólar, ¿no? Y lo que decías del seguro ese que compró Pemex, ¿no? Que es lo que contaba Gildardo, ¿no? De que con el seguro que compró ya cotizaba, le aseguraban un precio de 70 y tantos dólares el barril de petróleo, que decía
el ex secretario de Hacienda que estaba garantizado eso, ¿no? Sí, exactamente, es la parte que... Pero ahí es un pago que tiene que hacer el gobierno federal para garantizar esa póliza. Como cualquier seguro. Sí, acá no, es una cobertura que brinda acá, el banco. acá prácticamente es un convenio, ¿no? Acá es un convenio. Hace un contrato el Banco de México con las instituciones que vayan a participar y abren unas cuentas, y ahí en esas cuentas es donde se va a cargar en caso de que el dólar el día del vencimiento cueste más a lo negociado con el precio ponderado, el Banco de México le abona a esas instituciones. La parte compensatoria. Sí, la diferencia. Si costara menos, la institución financiera le abona al Banco de México esa diferencia. Una compensación entre una y otra. Así es. Pero acerca del seguro, ¿no? Sí, en este caso que habla él es referente a que en el convenio, en el contrato que se estipula, el precio del dólar en esa época, si está por encima de ese precio, entonces el gobierno... Estamos hablando de la cuestión cambiaria, ¿no? Sí, así es. Yo estaba metido en el petróleo, seguía yo con... Se mencionó el petróleo como un ejemplo para no confundirlo. Sí, ahora, lo que el Banco de México está haciendo aquí es garantizar a una institución financiera que tenga necesidad, en este caso la licitación que fue el 6 de marzo, una necesidad dentro de 30 días de dólares, mil millones de dólares más, que no se le asignó a una sola institución, se repartió en varios, como lo dice aquí en su comentario el gobernador del Banco de México, es para estabilizar el mercado cambiario. ¿Quiénes son? Todos los bancos de primer piso. ¿Quiénes son? Las financieras. ¿Quiénes son? Las cajas de ahorro. ¿Quiénes son? Todos los que mueven dinero. Y ese enfrentamiento, como decías tú, entre el dólar y el peso, esa carrera loca, tienen que estabilizarla de alguna manera. A mí lo que me preocupa de esto es que dos cosas así súper rápido. Una, que las coberturas que todavía se van a subastar, que son 100 millones de dólares, que son a 360 días, el precio ponderado del dólar, el Banco de México lo está tasando a 20.5000. ¿Qué nos está reflejando hoy el Banco de México? Que el tipo de cambio va a llevar una tendencia a incrementarse al año. Y ellos de alguna manera están promediando que dentro de un año el dólar va a andar en más o menos en promedio en ese precio. Por eso la necesidad de establecer el mercado cambiario. Ahora, vayamos al tema ahí. No, la otra pregunta que me preocupa de esto es, se desconoce qué instituciones financieras son las que tienen acceso. Se desconoce por eso, realmente lo van a hacer llegar en su momento, ¿no? No, está totalmente cerrado. está encubierto. Por eso, esto. si no se conoce, no es preocupante para nosotros. Porque el Banco de México, porque el Banco de México no lo ha querido ventilar. ¿Por qué razones, compadre? Porque, mire, yo siento que precisamente está en el diario oficial de la Federación, la ahí circular están 3. las reglas de operación. Entonces, ahí creo yo que de ahí se desprende que no se pueda, que tengamos... Por eso son reglas, sí, por eso, pero eso es lo grave, porque puede ser que el Banco de México esté disponiendo de 20,000 millones de dólares para favorecer algunas empresas que tienen deuda, que tienen garantizándole un tipo de cambio Los 400 millones establecido. que subastaban hace tiempo atrás, nunca se dijo quién los compró. Sí, esa parte... ¿No? ¿Tú qué opinas sobre este particular? Bueno, es que está oscuro, o sea, esta parte. Yo revisé el diario oficial allí, pero sí debe tener la capacidad para poder publicar quiénes. Debería de darse a conocer, yo no le veo ningún problema. Porque no es cerrado, pues. Sí, debería ser abierto. Yo no digo que no. Es un acto público que independientemente si fue X institución financiera, o fueron X, ¿no? Deberíamos saber quiénes son los que se están beneficiando. Pero ¿por qué no lo dan?
Eso O sea, es lo que ese preocupa. sería- No, sí Es debe que de por años lo preocuparnos. han hecho así, Gildardo. Sí, pero... ¿A quién le dieron los 400 millones de dólares diarios? Pero- Dijeron, lo compró Bolívar, lo compró Gildardo, lo compró... ¿Quién lo compró? ¿A Los quién se lo bancos, dieron? los Entonces, bancos. no es una, es una estrategia que siempre han utilizado el gobierno. Correcto. Pero como, bueno, debe haber Pero regresamos a lo que nos trajo, ¿no? La deuda. Hablemos de la deuda. Ah, caray. Fíjate que este tema de la deuda, que va relacionada junto con lo que estamos diciendo ahorita, con el tema que estamos tocando en este momento, en donde nosotros estamos comentaba este tema de la deuda por una sencilla razón. Yo platicaba con alguien hace unos días y lo quería comentar porque me hace este comentario, me dice, endeudarse. Hoy yo le decía él, endeudarse hoy hay que pensarlo muy bien. Ya debes tener perfectamente definido para qué quieres el dinero que vas a pedir prestado, decía yo. Por ejemplo, porque debes de tener ese objetivo, porque si lo pides para una actividad productiva, destínalo para ello. Porque a veces somos dados en que pedimos prestado y lo utilizamos para otras cosas, que no es para... Cuando ya tienes que pagar, no tienes con qué porque no lo utilizaste para lo que era. O te sigues endeudando para pagar deuda. Exacto. Pero me decía esta persona así, con toda la franqueza del mundo, con todo vuelta, que me dice, si usted endeuda al gobierno, ¿por qué no me endeudo yo? ¿Qué le dije? Bueno, hasta ahí. La razón es esta, ¿no? De que simple y llanamente, en épocas de crisis, el dinero escasea. Cuando no hay liquidez. Y cuando no hay liquidez, hay que recurrir a buscar la liquidez. ¿Y cuál es el recurrir a qué? A pedir prestado. Lo que tú decías hace un ratito, ¿no, Bolívar? A pedir prestado. Los negocios reducen sus Y ventas. aunque no estés en crisis, los ingresos... A veces escasean. Los ingresos que las personas reciben cotidianamente son tan bajos que para complementar mínimamente el costo de su canasta básica tienen que endeudarse. Recurrir a eso. Sí, o sea, en pleno apogeo de la economía sucede eso. Financiarse, ¿no? Por ejemplo, Y tú es- como es- empresa, Realmente, dime. realmente. O sea, bueno, aquí en el tema que estamos hablando de deuda pública, de la deuda pública, se relaciona mucho con los temas anteriores de la inversión, ¿no? Cuando éramos estudiantes, ¿recuerdas, Gildardo, que la deuda era un tema apasionado, pues? Porque se Y sigue refería a siendo, dependencia, ¿no? O sea, mientras más endeudado usted, esto generaba una dependencia de países como en aquel entonces los países en vía de desarrollo, en todo aquello, ¿no? Claro. Sí había esto, ¿no? Y observábamos que sexenio con sexenio la deuda iba aumentando. Hoy día, después de tantos años, Gilardo, no cabe en la mano la lectura que está allí de cuánto es, ¿no? Es Pero, muy- pero la deuda, o sea, es un problema para nosotros, porque no tenemos la capacidad de pagar. Pero en los países desarrollados, la deuda, el crédito es un motor para mantener la dinámica de su economía. En Estados Unidos, un ciudadano exitoso nace endeudado, vive endeudado Y y muere muere endeudado. Sí. El crédito es la palanca del mercado en Estados Unidos, con unas condiciones que no las Diferente podemos a la comparar nuestra, acá a claro. la nuestra. Claro. No, por eso- Aquí tú o sea- vas a la tienda de la colonia y te ponen el letrerito, hoy no se fía, mañana sí, para que cuando llegue siempre lo encuentres, ¿no? O sea, un temor, un miedo al crédito, a la deuda. El problema que yo veo, Gildardo, es de que en Estados Unidos el dinero es barato. Pides crédito, es barato. Vas a Europa, es barato. Vas a Japón, es barato. Aquí es un crédito, comentábamos la otra vez, ¿no? El hecho que hay que pagar ya interés alto más sobre lo que pides, ¿no? Entonces los dineros de aquí son caros. Y otro que tenemos nosotros muy particular entre los mexicanos es, pido para poner un negocio y lo agarro para comprar una casa o con un coche o comprar cosas, que no es eso. no es para la inversión. Para ¿Tú inversión. qué decías? No es para consumo. O sea, bueno, en este caso, pues, si pides para una empresa y lo vas a necesitar para comprar un coche, lo que estás haciendo es una inversión, estás hablando de un consumo, ¿no? Muchas veces cuando se ve mucho en la familia, pues en la familia tiene como extensión la tarjeta de crédito y la ve como, Ok. como algo más, ¿no? Y ahí va, pero ahí va la deuda, ¿va? Claro, O sea, vuelve hasta impagable, ¿no? Porque se pone como una extensión de los ingresos, y no es así.
Y lo que tú decías, ¿no? ¿Para qué si pides y lo gastas? Bueno, sí, en este caso que permite tú, o sea, no es para una inversión, sino es para un consumo. O sea, por ejemplo, si lo voy a dedicar para hacer un negocio, pero tú dices, bueno, lo voy a querer para una casa para vivirla, entonces pues ahí no. Bueno, no, pues, si compras una casa y la renta, haces Bueno, negocio. pero ya. Pero ¿qué les parece si continuamos en el siguiente corte, ¿no? Entramos con ustedes. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Ya estamos de regreso aquí al programa Aprendamos Economía. Estamos platicando con Bolívar, con Gildardo, y tenemos un invitado especial, un amigo que nos da gusto que esté con nosotros. Ya lo habíamos citado muchas veces y no había un motivo especial para que viniera con nosotros aquí nuestro amigo el doctor José Félix García Rodríguez. Tengo un currículum impresionante, me atreví a resumirlo en media cuartilla. Maestro José Félix es licenciado en Economía, especialista en Economía de la Salud, maestro en Administración con especialidad en Finanzas, doctor en Finanzas Públicas y doctor en Ciencias Filosóficas. Él ha escrito muchos libros, varios libros interesantes, artículos en revistas, ¿cómo se llama? Indexadas Indexadas y arbitradas. y arbitradas, conferencista, ponente, asesor en tesis, en muchísimas cosas. Hoy, actualmente, el doctor José Félix es profesor e investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas y un excelente amigo de nosotros. José Félix, bienvenido a tu programa Aprendamos Economía. Muchas gracias, buenas tardes por la invitación. Agradezco al amable teleauditorio que nos está pendiente de esta presentación y estamos con mucho gusto asistiendo a compartir algunas inquietudes de un problema pues que es contextual y que en estos momentos, ante la crisis económica que vive nuestro país, en el contexto de la crisis global, pues está emergiendo de una manera preocupante, no solamente en nuestro país, sino también en nuestro estado. Se preguntarán ustedes, porque la invitación, el maestro, el doctor José Félix, mi amigo, ha escrito muchos libros y él escribió hace unos días, presentamos un libro que se llama Una aproximación a la pobreza. Y precisamente le decíamos que viniera a hablar de su libro aquí con nosotros. Este libro que se me hace bastante interesante en una situación tan difícil que está padeciendo el mundo, el país y el Estado, en donde hablamos ya de pobreza extrema, donde hablamos de pobreza generalizada. Entonces, a nosotros se nos hace interesante que él viniera a comentarlo, que viniera a analizar. Yo sé que el tiempo es corto y se nos va rapidito, pero tocaremos algunas cosas sobre este tema de tu libro, José Félix. Y, por ejemplo, yo te preguntaría algo para que empezáramos a entrar en, ¿Cómo no? Con mucho gusto. en esto. La razón por escoger un libro de esta manera, ¿por qué escribir sobre la pobreza? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Como profesores investigadores y quienes nos asumimos como científicos sociales, sobre todo en esta división académica de ciencia económica administrativa, particularmente en la ciencia de la economía, siempre está esa situación, ¿verdad?, latente, patente, de las condiciones socioeconómicas que privan en nuestro país, en la sociedad, particularmente tabasqueña, ¿verdad?, y mexicana. Entonces, evidentemente este problema de la pobreza en nuestro país se ha acentuado, y al igual que en nuestro estado. Para empezar, quisiera comentar brevemente, sí, y por eso el título del libro se llama Aproximación al estudio de la pobreza en México. La pobreza evidentemente es un problema socioeconómico de naturaleza multicausal, de naturaleza compleja, que tiene muchos elementos que la determinan y la condicionan. Fundamentalmente, normalmente se piensa que la pobreza está asociada al nivel del ingreso, pero hay muchas variables adicionales que influyen, claro, de manera determinante, de manera tal que un programa, una propuesta de política para combatir la pobreza debe de contemplar todas las variables, claro, y todas las alternativas posibles de solución. Si no, caeríamos en el riesgo, como ha sucedido desgraciadamente mucho en nuestro país,
de que dispersamos los recursos públicos en programas focalizados de atención a la pobreza, pero no atendemos la problemática en general. Y déjenme decirles a ustedes que la pobreza, si partimos de una conceptualización, la podemos entender como una condición socioeconómica que limita el bienestar de la familia, de la sociedad, pero que además limita el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Entonces, tiene implicaciones no nada más para las familias, sino para un país en su conjunto, ¿no? De ahí que la importancia de tratar de entender los determinantes y condicionantes del problema. Cuando hablamos de pobreza, evidentemente se habla de rezago socioeconómico, se habla de desigualdad, se habla de hambre, desgraciadamente de situaciones de hambre, ¿verdad? Y entonces decíamos que tradicionalmente se considera la pobreza, se analiza desde el punto de vista económico, y entonces por definición como pobres se entienden aquellas familias y grupos de personas cuyo ingreso es tan limitado que no es suficiente para acceder a ciertas condiciones de bienestar. Cuando es un ingreso de una sola familia se considera pobreza, ¿no? Porque todos viven de ello, ¿no? Así es, definitivamente. Y aunque trabajen 2 o 3 también, siguen siendo pobres porque por el ingreso que reciben. Es inflación, ¿no? Así es. Sí, Entonces, definir el concepto creo que es muy complejo, ¿no? Porque se habla de pobreza, no hay una teoría económica que sea consensada, ¿no? Para la pobreza. En los gobiernos, por ejemplo, habla de escasez, ¿no? Así es. Pero la pobreza también se va relacionando en los niveles de bienestar. definitivamente. Cuando menos uno, ¿no? ¿Cómo no? Fíjense ustedes que, como decíamos, el tema de la pobreza es muy amplio y se puede abordar de todas las disciplinas científicas, ¿no? Nosotros, por la naturaleza de nuestra investigación, nuestra disciplina del área económico-administrativa, tratamos de abordarlo desde el punto de vista económico, pero no dejamos de lado todas las variantes. De manera tal que en este libro, este es el libro, si me permiten mostrarlo, está en la vista al público también, Aproximación al estudio de la pobreza en México. Bueno, primero que nada, decirles que esto es el resultado central de un proyecto de investigación apoyado por nuestra universidad, claro, ¿verdad? Y lo desarrollamos entre 2013 y 2015. Es un estudio amplio que contiene 10 capítulos. Y entonces, en términos generales, el primer capítulo habla en términos conceptuales de lo que es la pobreza, su definición, aproximación, cómo se mide, etcétera. Luego, no podemos descontextualizar el problema de la pobreza con la crisis económica, con la globalización, con los procesos de modernidad. Con el mismo modelo neoliberal, ¿no? Así es, definitivamente son determinantes de la pobreza, de la desigualdad social, no nada más en México, en América Latina, en el mundo, ¿no? Sobre todo, pues seguimos en la crisis que a partir del 2008 ha definitivamente impactado los niveles de bienestar y particularmente los índices de pobreza han crecido tremendamente a partir de 2008. Habla de un tema muy importante que es la globalización, o sea, como dicen que tiene doble cara, ¿no? Así es. La riqueza, pero por otra parte está la pobreza, ¿no? Los extremos, ¿no? Unos cuantos se reduce la riqueza y una gran... Definitivamente. Si me permiten, cuando hablamos de la pobreza y asociada a la globalización, al contexto de la crisis neoliberal, podemos decir que en el país, de acuerdo a los datos de los organismos multinacionales, particularmente el Banco Mundial, hay 1.700 millones de personas pobres en el mundo, ¿no? Extrema, ¿no? Sí, en condiciones de pobreza multidimensional, ¿no? Y cuando hablamos de pobreza por ingresos exclusivamente, se estiman un aproximado de 1.300 millones, cuyo ingreso familiar es únicamente $1.25 al día, así lo estipula el Banco Mundial. Entonces, definitivamente los índices a nivel internacional son alarmantes y evidentemente a nivel nacional son críticos, ¿no? El capítulo 3, siguiendo con el índice, habla de la pobreza, su asociación con el hambre y la desigualdad. Noticia de ayer, por ejemplo, la ONU, la FAO hablaba que hay 100 millones de personas en el mundo en riesgo de pobreza, de hambruna extrema, ¿no? Las sequías, los fenómenos globales afectan determinantemente las guerras, sobre todo en África. Entonces, esa es una situación que afecta. Y yo creo que ni está bien censura de la FAO, porque si revisas realmente cómo está la situación, hablar de los datos que dan más de 1.000 millones de personas en extrema pobreza, donde somos una población casi 8.000 millones, estamos en este momento en el mundo, como que es un dato medio difícil. Además, ha hecho un ojito en África, ha hecho un ojito en América, en todo el continente americano. No sé cómo estén los europeos, pero hay una situación de pobreza extrema en el mundo. Por eso se llama interesante tu libro. Definitivamente. Luego en el capítulo 4 hablamos de su enfoque de estimación de pobreza. Fíjense ustedes
que la pobreza se puede medir de dos puntos de vista. De un punto de vista, digamos, estático, únicamente en función del ingreso, entonces obtenemos cifras únicamente cuantitativas, ¿no? Números, cifras, ¿no? Incidencia. Por ejemplo, el 53.3 millones de mexicanos en 2012 estaban, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el organismo oficial que mide la pobreza, 53.3 millones de mexicanos en 2012 en pobreza multidimensional. Pero pasados 2 años, al 2014, esta cifra subió a 55.3 millones, subió 2 millones. Y del 45% al 46%, casi el 47%. Entonces, el problema de la pobreza asociado a la falta de ingreso, de empleo y la crisis, encarecimiento de los precios, ha afectado tremendamente a nuestro país, ¿no? Doctor, una preguntita, mire, por el tiempo, a mí me gustaría, por ejemplo, me llamó mucha atención y le felicito porque creo que esta parte social de las ciencias económicas ha estado olvidado dentro del gremio de los economistas. Nos vamos hacia el otro lado, hacia hablar sobre el capital, la productividad, el desarrollo. La parte macroeconómica. No, pero el aspecto social, el aspecto que se ha rezagado, o sea, creo yo que esto es muy interesante. Fíjese que viendo la lectura, por cierto, muchos muchachos hemos estado comentando en clases el libro, y muchos muchachos en los comentarios hay un planteamiento, unas líneas que casi son conclusiones del libro. Plantea ahí que debe de estar las medidas en la Constitución, las medidas que se realicen contra la pobreza deben estar escritas en nuestra Constitución. Los jóvenes dicen, bueno, el derecho a tener vivienda, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener seguridad social y todos los derechos que tenemos ahí en nuestra Carta Magna, ¿no podría tener que ver con este enfoque? Sí, cómo no, con mucho gusto. Justamente la parte fundamental del libro es establecer una propuesta de política de Estado contra la pobreza. Como sabemos, en nuestro país, bueno, estamos permeados de políticas públicas. Toda la actividad pública se lleva a cabo a través de procesos de política pública para poder ejercer un presupuesto, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el derecho constitucional, en ciencia política, se asume que más allá de una política pública, una política de Estado, como tal, en nuestro país no existen políticas de Estado. Lo que más se ha acercado es cuando se decía en el sexenio pasado de garantizar un gasto, una inversión en educación o en ciencia y tecnología que se acercara al 1%. Claro. ¿Qué te parece si continuamos platicando sobre tu libro al próximo corte? Con gusto. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso en el programa Aprendamos Economía y seguimos platicando con nuestro amigo el doctor José Félix García Rodríguez del libro de Una aproximación a la pobreza. Un libro que es interesante, que además es como para consulta, como para en las materias que damos nosotros en economía. Y como decía Gildardo hace un ratito, son temas que casi lo tocan los organismos del gobierno, pues no los atraemos nosotros aquí en nuestras clases, en los temas que damos, en lo que hacemos nosotros cotidianamente. Antes de seguir platicando contigo, permíteme saludar a Jenner Torres, estudiante de Economía, que felicita acá al doctor José Félix, este equipo de Aprendamos Economía. Gracias, Jenner. Gracias por esta llamada que haces hacia este equipo. Nos motiva a nosotros que sigamos adelante con este programa de Aprendamos Economía. Gracias y felicidades a ti también. Seguimos. ¿Tú qué ibas a preguntar algo, me decía, o Bolívar?
Bolívar, tú, Bolívar. Bolívar. Bien, bueno, de hecho ya que hemos platicado, ya se han venido dilucidando las respuestas, pero si hay una cosa importante aquí en el libro, es con respecto a la educación. Sí, cómo no. La educación sí está asentada en la Constitución, en el artículo 3, pues, que inclusive llega hasta la educación media superior como obligatoria. No así la pobreza, pero ¿cómo podríamos insertar a la pobreza dentro de esa legislación? Sí, cómo no, con mucho gusto. La asociación, si podemos establecer una asociación entre la pobreza y la educación, son aspectos fundamentales relacionados. De hecho, si me permiten, dentro de las aproximaciones a la pobreza encontramos dos enfoques. Uno que platicaba que depende nada más del ingreso y nos da una cantidad de millones de personas en pobreza, ¿no? Pero hay otro enfoque que se le conocen como enfoques dinámicos, que pocos se usan por las cuestiones metodológicas que implican, pero que mide las otras variables. O sea, no nada más el ingreso, es la educación, nivel educativo, el nivel de salud, bienestar. Un poco a partir del 2008, el Coneval trata de aproximarse, y quiero decir que es una medición que es, digamos, puntal a nivel internacional, particularmente América Latina, la pobreza multidimensional, que complementa no nada más el ingreso, sino también diversos satisfactores básicos, como ser un acceso a la alimentación, salud, educación, vivienda, etcétera. Es lo que ataca la política social, ¿no? Entonces, enfocamos política económica a través del ingreso, generación de empleo, y política social con otros satisfactores básicos, ¿no? Lo que no debemos de perder de vista que la pobreza tiene dos componentes, y cuando medimos nada más cantidad de pobres, nos olvidamos de que al interior de esos 55.3 millones de mexicanos hay dos componentes, dos tipos de pobres, podemos decir. Hay quienes están en pobreza coyuntural, podemos llamar, es una coyuntura, un evento de enfermedad o incluso pérdida de empleo, como es frecuente, y sobre todo en ahorita en esta época, ¿no? Alguien se queda con el empleo y sin empleo, pues tiene que disminuir sus niveles de bienestar, y evidentemente caen en situación de pobreza si la medimos de acuerdo a una línea de bienestar. Pero por otro lado está la pobreza que es de origen estructural, que no es coyuntural. La estructural tiene que ver mucho con la dotación física que tiene la familia. La familia del ingreso. Con acceso, infraestructura educativa, salud, condiciones geográficas, vías de comunicación. Es todo un complejo, y que justamente es causa de lo que se conoce como las trampas de pobreza. Y esas trampas de pobreza son estructurales, las venimos padeciendo, las familias nacen pobres, se reproducen pobres, y la pobreza se perpetúa en el tiempo. Entonces, la política económica debe atacar esa parte, ¿no? Eso debe hacerlo, más no se hace, ¿no? Debería de hacerlo, no se hace. Y fíjate que me llama la atención, ¿por qué el libro, por tomar tu libro, un estudio a la pobreza en México, como consulta, pues, porque estamos hablando de un estudio. Su nombre lo dice, un estudio, al estudio de la pobreza, estudiar la pobreza. Definitivamente. ¿Por qué? Porque hay que meternos en esa parte social que realmente o no queremos hacerle caso, o hacemos solo ahí como que no existe, y seguimos nuestra vida, ¿no? Así es. No, para completar la pregunta del maestro Bolívar, entonces, la educación es fundamental, ¿no? Y es parte del rezago educativo, junto con el rezago sanitario, cosas de ese tipo, analfabetismo, son determinantes evidentemente de pobreza, ¿verdad? Quien está en estas condiciones difícilmente puede acceder a un empleo, a un nivel de ingreso adecuado. Entonces, hay la teoría del bienestar social de Schully Becker, hablan de la teoría del capital humano. Educación y salud son componentes fundamentales del capital humano, base de la productividad y del crecimiento y prosperidad de los países. Parte de los indicadores del desarrollo económico, ¿no? Salud, bienestar. Definitivamente. Y se habla de la educación y de la salud, ¿no? Como inversión, con un potencial. Nosotros como economistas sabemos del efecto multiplicador de la inversión en infraestructura, pero las investigaciones de estos científicos demuestran que la inversión en educación y salud tiene un efecto multiplicador más allá de una simple inversión física. ¿Qué está pasando con relación a esta situación? Se menciona que no hay una política de Estado. ¿Sí? Por ejemplo, desde Salina, creo que le llamó Solidaridad, o no sé, algo así, al proyecto para atender este problema específico de los pobres o la pobreza en México.
actualmente creo que se llama Progresa, con todos los gobiernos que han venido. Le cambian nombre, nada Sí, más. le han cambiado, pero sí ha habido una continuidad para supuestamente atacar pues este problema endémico que afecta no nada más a México, sino al mundo. Déjenme felicitar aquí a unos amigos que nos llamaron hace un ratito, fíjate. Nos manda a felicitar la doctora Beatriz Pérez Sánchez, a este equipo y al maestro invitado, a todos, el maestro José Félix García. Digo maestro porque es profesor y das clases con nosotros ahí. Muchas gracias a la maestra Beatriz. También nos manda a felicitar a nosotros, a todos, al equipo y al invitado, el estudiante Roberto Ramírez Romero. Muchas gracias por estas felicitaciones. Realmente estos mensajes que nos mandan a nosotros nos motiva a continuar con este programa Aprendamos Economía. Gracias de todo corazón a la doctora y maestra Beatriz Pérez Sánchez y al estudiante Roberto Ramírez Romero y a Jenner Torres, que nos han llamado en esta tarde en este programa Aprendamos Economía. Seguimos platicando con el doctor José Félix García Rodríguez precisamente sobre este libro que se llama Aproximación al estudio de la pobreza en México. Te interrumpí, mano, continúa con tu... Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿ha fracasado la política del gobierno federal para combatir la pobreza? Porque paralelamente México, la riqueza que genera la economía ha ido en incremento. Somos el país número 15 a nivel mundial en el PIB. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Ha habido riqueza creada? Claro. ¿Cómo no? Mira, hay un concepto muy conocido Claro. de la pobreza paradoja, la pobreza en medio de la riqueza, y nuestro Estado, bueno, y México, somos su característica. Esa paradoja funciona La aquí. pobreza paradoja somos una riqueza potencial. Fíjate que, perdón que te interrumpa, yo he checado un dato de la pobreza. Somos 2.400.000 personas en Tabasco. Más de 800 y tantas mil personas están en extrema pobreza. Es terrible ese caso. Rico el Estado en todo. Sí. Y mire ese porcentaje, más del 30% más o menos. Y contestando rápidamente a tu pregunta, yo no llamaría que ha sido un fracaso. La política social ha servido para contención. Si no, imagínense las cifras que tuvieron, claro. Si no estuvieran cuando menos ese gasto que a través del programa Oportunidades y hoy Prospera. Y sin hambre, no es la otra, ¿no? Así es. Pero eso se conoce como una política social focalizada. Está focalizado a quienes están en la extrema pobreza. Así es. Pero, ¿qué pasa? Que esos programas deben de motivar a que las personas salgan de esa situación. De la trampa. La trampa de la pobreza. Sí. Pero que, sin embargo, desgraciadamente, eso generan dependencia, ¿no? Entonces, las familias procuran no salir de esa situación de pobreza. Están ahí. Y entonces, hablábamos de dos conceptos de pobreza. La pobreza estructural, ¿verdad? Y la pobreza coyuntural. Entonces, se asume que vamos a atacar la política social enfocada a la pobreza, enfoca la política, la pobreza extrema, ¿no? Claro. Pero la mantiene ahí. Pero la situación es que necesitamos salir adelante. Justamente hace 15 días al coordinador de Coneval, Joaquín Ana Licona. Pero ese tipo de pobreza que tú manejabas, prácticamente lo que buscamos nosotros es que aclares esa parte paradójica de la pobreza paradójica, ¿no? Me parece, ok. ¿Cómo no? Ese es un concepto, la pobreza paradojal. Eduardo Galeano fue quien habló de ella en América Latina. Y evidentemente es un problema que traemos, ¿no? En general somos ricos, somos países ricos en medio de la pobreza. Pobreza extrema, ¿no? Así es. Y entonces, decía, hace 15 días entrevistaban al coordinador de Coneval, le preguntaban, bueno, ¿qué está pasando justamente con la política social enfocada a la pobreza que tú, maestro Gilardo, comentaba? No es que haya fracasado, sino que nada más está enfocando, conteniendo el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Está latente más, sin embargo, no hace nada por resolverlo. Lo que urge es la política económica, que claro. Está la política de estabilización. Necesitamos hacer crecer al país, generar empleos, generar ingresos para la sociedad. Entonces, mientras no logremos la reactivación económica del país, claro. pues seguiremos en esta situación. Peor se presenta el panorama en la medida, bueno, de lo que sabemos que está pasando en nuestra relación con Estados Unidos, la deportación, el muro, etcétera, ¿no?
Si tuviera un... Pero comentabas tú de la política de Estado, ¿no? El caso de la importancia que tiene la política económica como parte detonante de la economía, ¿no? Así es. La propuesta, una política de Estado, entonces, se asume que debe estar inscrita en el texto constitucional. Cuando es cierto, todos los bienes primarios, educación, salud, están inscritos ahí, pero están como un referente, ¿no? Pero esto, cuando hablamos de una política de Estado, debe ser obligatorio. Claro, tenemos el tiempo ya limitado. Vayamos cerrando nuestra plática, si no nos cierran a nosotros el canal. Cierro con los contenidos de una política de Estado contra la pobreza en México. Claro. Gasto orientado público orientado a la creación de infraestructura social, intervención en educación y salud, como decía el maestro, el desarrollo humano, impulso al crecimiento económico. Se nos fue el tiempo. En el programa Aprendamos Economía, agradecemos aquí al maestro José Félix García Rodríguez, que está con nosotros. Gracias, José, por venir a este programa Aprendamos Economía. A mi amigo Gildardo, al amigo Bolívar, que estamos aquí. Y nos vemos el próximo martes. Y agradecemos a todos los que están atrás de la cámara y allá arriba, habiendo muchas cosas. El viernes cumpleaños, compañero. Entonces, gracias porque nos apoyan en este programa. Muchas gracias. El próximo martes. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.